Vamos a seguir con el programa de intervenciones. La tercera va a estar a cargo de Marisa Soleto. Ella es directora de Fundación Mujeres y responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Ella nos va a hablar sobre la situación de los huérfanos y las huérfanas de violencia de género y sobre la experiencia desde el Fondo de Becas. Marisa, la palabra es suya cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me sumo en primer lugar a los agradecimientos que han hecho las personas que me han precedido. Estamos, pues eso, muy cerca del 25 de noviembre, tan cerca como que es mañana, y la verdad es que se agradecen espacios como estos de reflexión y de poder debatir y discutir sobre los retos pendientes que nos quedan, ¿no? En materia de violencia contra las mujeres, que no son pocos, ¿no? Desde Fundación Mujeres nos gusta hacer una reflexión en relación con cuál es la metodología o digamos, en general, cuáles son los pasos que se han venido dando y que se tienen que seguir dando para combatir la violencia contra las mujeres. Y la verdad es que yo creo que lo primero que hay que decir es que solo conocemos una fórmula, ¿no? Una fórmula que pasa por la sensibilización de toda la sociedad y la eliminación de las conductas sexistas, machistas, discriminatorias, que todos sabemos y todas sabemos ya que son la base y el caldo de cultivo para la violencia de género, la lucha contra la impunidad, porque no hay que olvidar nunca que venimos de una tipología de delitos que hasta hace muy poquito tiempo bueno, pues no tenían una condena social extrema y en muchos casos ni tan siquiera tenían una condena penal ajustada al daño social que nos hacen. Y en tercer lugar, procurando la protección de las víctimas y la reparación del daño, ¿no? Y que efectivamente la única fórmula que conocemos y que la única fórmula de éxito que puede garantizarnos un buen fin en esta lucha contra la violencia de género tiene que ver con esos tres pasos. Yo vengo a hablaros esta tarde de una cuestión muy puntual que tiene que ver con esa conceptualización de reparación del daño, ¿no? Y reparación del daño que vendría a ser el tema de si realmente contamos con un sistema que le permite a las víctimas en general, y en la experiencia que os voy a contar, a las víctimas en particular, a los huérfanos y huérfanas en particular, digamos, recomponer su vida después de haber sufrido la violencia de género dentro de sus propias unidades familiares y cuál está siendo la respuesta institucional para que estos niños y niñas que pierden a su madre en delitos de asesinato, homicidio, de violencia de género, bueno, pues se han venido, cuál es la respuesta institucional que garantiza esa teórica reparación del daño que tenemos que procurar para las víctimas de la violencia de género. Y os lo voy a contar en torno a una experiencia práctica que tiene que ver con el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, que aunque no tengo específicamente una presentación y voy a intentar ser muy breve porque estamos ya en unas horas un poco tremendas, pero a ver, compartir pantalla, quiero compartiros esto, deciros que la mayor parte de la información que voy a poner a vuestra disposición tiene que ver con información que podéis encontrar en esta página web, que es donde explicamos las características y cada uno de los aprendizajes que obtenemos del trato con las familias que son víctimas de la violencia de género. Haceros simplemente dos consideraciones previas. Toda la situación de los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género tiene relación con esta reflexión sobre la reparación del daño, sobre si realmente tenemos en España un sistema del que podamos hablar realmente de que procuramos que las víctimas reparen el daño, es decir, repongan o normalicen su situación como si el delito no hubiera sucedido, ¿no? En un plazo breve de tiempo o no. Esa sería la primera consideración. Y luego que efectivamente toda la situación de los huérfanos tiene mucho que ver con cuál es la consideración general de los menores en materia de violencia de género, un tema del que creo que después va a hablaros Sonia Bácaro y que por lo tanto no me voy a extender demasiado sobre ese tema. Respecto del fondo de becas, bueno, creo que en un contexto como este no tengo que hablar de la fiscal de sala Soledad Cazorla Prieto. Soledad Cazorla fue la primera fiscal de sala especialista de la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer.
Ella ocupó esa Fiscalía de Sala desde el inicio de su creación hasta el año 2015, durante 10 años. Yo creo que no estoy, digamos que no me equivoco mucho si digo que probablemente fue una de las personas más significativas en lo que fue la implementación de la Ley Orgánica 1/2004, digamos, en toda su extensión, ¿no? Y fundamentalmente porque efectivamente se ocupó, y de qué manera, y de qué buena manera, de esa constitución de la red de fiscalas especializadas en materia de violencia contra la mujer, que sin duda os puedo valorar que es uno de los grandes aciertos de la ley, ¿no? Lo cierto es que durante los últimos años de la vida de Soledad Cazorla, ella mostró una preocupación principal y fundamental por cuál era el tratamiento que estaban recibiendo los hijos y las hijas de las mujeres víctimas en general, y en particular en los casos de asesinato y homicidio, hasta el punto de que hubo algunas intervenciones directas de la Fiscalía en algunos de los problemas que os voy a relatar más adelante, ¿no? Como os digo, lamentablemente perdimos de forma prematura a Soledad Cazorla. Ella fallece en mayo del 2015, y me gusta siempre decir aquí que a las grandes personas se las evalúa también por la huella que dejan, ¿no? Y el caso es que a su fallecimiento, su familia, sus hijos y su marido, Joaquín Tagar, decidieron continuar con la labor en relación con los menores, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues se dirigieron a Fundación Mujeres para que intentáramos diseñar un mecanismo de apoyo a las familias que se hacen cargo de los huérfanos y huérfanas de la violencia de género, y constituimos un fondo de becas para poder financiar los estudios, la atención psicológica y los refuerzos educativos que estos niños y niñas pudieran necesitar, ¿no? En relación con estas familias. Estas ayudas se ponen en marcha en marzo del año 2016. A fecha de hoy os puedo dar, bueno, efectivamente la única condición para acceder a estas ayudas es tener la condición de huérfano relacionada con un delito de violencia de género. Estamos financiando hasta 2.000 euros por año y niño o niña. Y hasta el momento os puedo dar unos breves resultados. Desde el año 2016 hasta aquí hemos dado un total de 87 becas desde el año 2016. Estamos acompañando en este momento a 32 familias. Hemos repartido más de 154.000 euros en becas para estas familias, becas que se han destinado fundamentalmente a sufragar gastos relacionados con el estudio, pero también en muchas ocasiones a mí me gusta decir que se trata también de una herramienta que está luchando contra la pobreza infantil, ¿no? Porque uno de los principales problemas que nos hemos encontrado con estas familias es que en muchos casos, bueno, pues sobre todo cuando tienen problemas económicos, son familias que precisamente debido al crimen de violencia de género se ven sometidas a una situación de pobreza que no estaba prevista inicialmente. Y se han beneficiado de estas becas exactamente hasta el día de hoy, 53 niños y niñas de todas las edades, ¿no? Desde menores de edad que están cursando estudios de primaria y que hemos tenido que atender gastos extraordinarios de atención psicológica o gastos de refuerzo educativo. Básicamente lo que voy a contaros es qué ha supuesto el contacto directo con estas familias y qué es lo que hemos aprendido realmente desde Fundación Mujeres y desde el Comité de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, que es quien se ocupa de la concesión de estas ayudas. Las conclusiones que hemos sacado, porque hemos acompañado esta tarea de dar ayudas a las familias con una serie de actividades que pretenden también la sensibilización y la incidencia política, ¿no? Lo que nos encontramos en el año 2016, en primer lugar, como una de las principales conclusiones, es que existían poquísimos datos sobre los niños y niñas que habían perdido a sus madres en crímenes de violencia de género. De hecho, la recogida estadística que podéis encontrar en fuentes oficiales se remonta exclusivamente hasta el año 2013, y cuando intentamos empezar a ponernos en contacto con estas familias, nos dimos cuenta de que era prácticamente imposible saber en qué situación se encontraban los casos más antiguos, ¿no? Es decir, que no existía ningún tipo de registro ni ningún tipo de seguimiento por parte de administraciones públicas que no fuera
aquellas familias que tenían que ser beneficiarias de los servicios sociales de base por cuestiones relacionadas con pobreza o con exclusión social, ¿no? Porque lo cierto es que prácticamente en ninguna de las administraciones públicas, ni en la Administración General del Estado, ni en la Administración de Justicia, ni en la Administración de las Comunidades Autónomas, ni en los ayuntamientos, se tenía, digamos, localizadas a estas familias, ¿no? Nos dimos cuenta, además, que este efecto de desaparición de estas víctimas teóricamente directas de la violencia de género tenía mucho que ver con la ausencia de ayudas específicas para estas familias, ¿no? Es decir, que cuando empezaron a llamarnos, cuando empezamos a poner en contacto con diferentes servicios sociales y con centros de información de los derechos de la mujer y empezaron a llegarnos las familias, lo que las familias contaban es que realmente a partir del asesinato nadie se había puesto en contacto con ellos, ¿no? No existía ninguna ayuda directa y demás. Y por lo tanto, para muchas de estas familias lo más fácil, al no recibir ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda y al haber vivido una situación tan traumática como un asesinato dentro de la propia familia, la mayor parte de las familias lo que decidían era desaparecer y no buscar ayuda y no volverse a poner en contacto con ninguna de las administraciones públicas, ¿no? Básicamente lo que nos referían fundamentalmente las familias era una situación de desamparo, en muchas ocasiones una falta de comprensión de la situación que estaban viviendo tanto los niños y las niñas como la gente que se hacía cargo de ellas por parte de la respuesta institucional, ¿no? Porque teníamos casos, por ejemplo, en la que nos relataba que el contacto con los servicios de atención a la familia de las comunidades autónomas o incluso con los propios equipos psicosociales, ¿no? y las resoluciones judiciales pues pretendían aplicar medidas de acompañamiento que incluso incluían forzar la relación con la familia del agresor cuando no directamente con el propio agresor, ¿no? Que desde luego dificultaba enormemente lo que era la normalización de la vida, ¿no? De hecho, os puedo decir que la mayor parte de las sentencias más antiguas que tenemos, de los casos anteriores al 2015, prácticamente en todos los casos se han producido visitas a los asesinos en prisión preventiva, asesinos o homicidas en prisión preventiva por parte de los hijos e hijas de las víctimas mortales de la violencia de género. Afortunadamente, a partir de la ley de 2015, esto parece que ha dejado de producirse y que efectivamente hay medidas de alejamiento del agresor desde el primer momento, pero son muchas y este yo creo que es un elemento que nos permite evaluar lo mucho que hemos tardado en poner en marcha las medidas de protección a menores de una manera efectiva, ¿no? Son muchas las familias y muchos los niños y niñas que han perdido a su madre en un crimen de violencia de género que han entrado en prisión a ver a sus padres maltratadores de acuerdo con nuestra experiencia, ¿no? Porque efectivamente hemos intentado buscar algún tipo de registro en este sentido y no son fáciles de conseguir los datos. Efectivamente, nos encontramos en una situación en la que no existían ayudas económicas y a esto había que unirle la dificultad que los huérfanos y huérfanas de la violencia de género tenían en acceder a las ayudas ordinarias de orfandad. La pensión de orfandad, que efectivamente está regulada y que es una prestación de la Seguridad Social, tiene una serie de requisitos que habitualmente no cumplían o no cumplen las víctimas de la violencia de género en su versión regular, ¿no? Porque efectivamente para el acceso a la pensión de orfandad hacía falta en el año 2016, hacía falta que la víctima mortal, es decir, la madre de estos niños, estuviera en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social y que además tuviera los años suficientes de cotización, ¿no? Cuestión esta que no se producía en la mayor parte de los casos y que además efectivamente hay que considerar en el marco de los delitos de violencia de género, ya que uno de los efectos que se produce sobre las mujeres que están en esta situación es el apartamiento de la independencia económica. Ángeles lo ha contado, es decir, cuáles son las circunstancias de dependencia económica de muchas de las víctimas que tienen más dificultades de salir, pues con las víctimas mortales pasa exactamente lo mismo, ¿no? En una inmensa mayoría de los casos no se cumplían los requisitos básicos. De tal manera que la primera acción importante de incidencia política que hicimos fue pedir en las primeras jornadas que organizamos del Fondo de Beca que efectivamente se aprobara una ley
una ley de reconocimiento del derecho a la pensión de orfandad de los huérfanos de la violencia de género, una ley que se aprobó en el año 2019 y que aprobó dos tipos de prestaciones, ¿no? Un incremento de la pensión de orfandad en aquellos casos en los que se accedía simplemente a la pensión mínima y una prestación de orfandad específica para las mujeres que no cumplieran las condiciones mínimas de cotización. En segundo lugar, dentro de las, digamos, de las cuestiones que nos contaban las familias como parte de los problemas que tenían, había una parte muy importante que tenía que ver también con la sensibilidad social y con, digamos, la recomposición de las relaciones del entorno, ¿no? Y os cuento aquí uno de los principales aprendizajes, ¿no? Para entender también una parte de esa estigmatización que produce en muchas víctimas y de la que nos ha hablado también Flor ahora mismo, no solamente directamente en las mujeres, sino en todo su entorno familiar, ¿no? Es decir, que nos puede parecer que cuando formulamos la afirmación de huérfanos de la violencia de género, la respuesta social inmediata es el tema de la solidaridad, ¿no? ¿Quién no va a querer prestar atención, ayuda, asistencia o apoyo social simplemente a una familia que ha vivido un crimen de violencia de género, ¿no? Pero lo que se nos olvida en el caso de estos niños y estas niñas, que son en muchas ocasiones a la vez hijos de la víctima, pero también hijos del agresor, ¿no? Entonces, en muchos casos hemos tenido que acompañar o asistir a las familias en casos de estigmatización que provocan situaciones, bueno, pues cotidianas tan simples como que un agresor que sale con un permiso penitenciario, este es un caso real que os voy a contar de una familia, ¿no? Es decir, que un homicida que empieza a tener permisos penitenciarios puede tener como consecuencia inmediata que sus hijos dejen de ser invitados a los cumpleaños escolares simple y llanamente porque la gente tiene miedo, ¿no? Y porque efectivamente si no existen unas medidas de protección específica que eviten el contacto con el agresor y que protejan a estas familias de lo que pueda ser el contacto con los asesinos, pues pueden provocar ese tipo de estigmatización en las familias, ¿no? Como este es yo básicamente, aparte de la página web que tenéis en la pantalla, donde podéis ver y demás, os animaría también a consultar otros elementos de sensibilización que tenemos para conocer efectivamente cuáles son los testimonios de estas familias. Estáis viendo en este momento una página web que son lasparedesquehablan.com. Después dejaré las direcciones web en el chat de la vídeo. Y, por ejemplo, esta es una de las cuestiones en materia de sensibilización social que hemos hecho, que consiste en una exposición virtual donde a través de una serie de audios podéis escuchar con la voz real de las familias que están siendo beneficiarias del fondo de becas, pues algunas impresiones y alguna transmisión de estos problemas que estamos hablando, ¿no? Y que básicamente podríamos resumir en una situación de desamparo, en una situación de falta de ayudas, en una respuesta institucional en ocasiones adecuadas, en dificultades, por ejemplo, que tienen que ver también con la acreditación de la condición de víctima, cuando se produce suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que nuestra conclusión en torno a esta, digamos, a la atención de estas familias tiene que ver con el hecho de que no se ha hecho una reflexión completa, particularmente además en el caso de los y las menores, de cuáles tienen que ser las condiciones adecuadas para la reparación del daño de los hijos y las hijas de las víctimas de la violencia de género de una forma general y de una manera concreta. Pero como se trata en este espacio de reflexión de colocar cuestiones específicas en la agenda, ¿no? en la agenda y en los retos que están pendientes, a mí sí me gustaría contaros algunas de las cuestiones que estamos trabajando y demandando desde el Fondo de Becas como acciones necesarias de puesta en marcha para una protección mucho más eficaz de los niños en general y de los huérfanos de la violencia de género en particular, ¿no? En primer lugar, año tras año, en el informe anual
que publicamos de la actividad del Fondo de Becas y que podéis acceder a partir de la página web directamente. Estamos insistiendo todos los años que necesitamos un mecanismo estadístico que nos permita conocer un poco mejor cuál es la realidad y de qué estamos hablando, ¿no?, cuando hablamos de este colectivo de niños y niñas huérfanos de la violencia de género y que, a ver, incluyen desde las hijas de Ana Orantes, por hablar de referencias que son conocidas, pues hasta bueno, pues los últimos asesinatos que hayáis oído en los que se refiere que el número de hijos e hijas que tenía la víctima, ¿no? Conocemos muy poco y, de hecho, en los primeros informes nosotras tuvimos que hacer algunas estimaciones. Afortunadamente, en este momento hay alguna información más y, para que os hagáis una idea, en este momento estamos trabajando desde el año 2013 con cifras que están en torno a los 300 niños y niñas, pero el Consejo General del Poder Judicial ha hecho una primera estimación de las primeras 1000 víctimas mortales de violencia de género, el número de hijos e hijas que podían haber dejado, y estamos hablando de que de esas primeras 1000 víctimas mortales desde el año 2003, desde que existen los registros, estaríamos hablando de más de 700 niños y niñas menores de edad que se quedaron huérfanos en los crímenes de violencia de género que tenemos registrados, y cifra que subiría hasta los 1.400 si consideramos también a los mayores de edad que están todavía en un tramo de orfandad, que están todavía en un tramo. Con lo cual, digamos que tenemos digamos, no son muchos, afortunadamente, es decir, es una cantidad mensurable, pero que, digamos, que suponen un problema asistencial pues, importante desde el punto de vista de niños y niñas que se pueden haber quedado en un momento de su vida sin recursos, ¿no? Por lo tanto, seguimos insistiendo en que es necesario incrementar esa información, que no nos basta solamente con la información de los atestados policiales, que es la información que estamos manejando básicamente en este momento, sino que nos gustaría tener además algo más de información de estadística judicial, es decir, saber qué es lo que ha pasado con la tutela, saber efectivamente bueno, pues en qué circunstancias o en qué condiciones o qué acceso a las ayudas puedan tener estas familias. Reivindicamos sistemáticamente también el hecho de que exista un catálogo de servicios para estas familias, ¿no? Es decir, que desde el año pasado tenemos funcionando también un servicio de asesoría jurídica que aborda pues, algunas cuestiones que tienen que ver de acompañamiento y de información y asesoramiento judicial, porque nos dimos cuenta inmediatamente que no siempre las familias cuentan con la información adecuada y que creemos que es necesario realizar un pequeñito catálogo, ¿no? que explique desde lo que es el acceso a las ayudas en este momento que existen de seguridad social, pero que también recojan el catálogo completo, ¿no? Porque nos hemos encontrado, por ejemplo, situaciones en las que bueno, pues chicas adolescentes o chicos adolescentes no han procedido a hacer, por ejemplo, un cambio de apellidos que deseaban, porque no sabían cuál era el procedimiento y no habían encontrado a nadie que se lo contara claramente, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, que no siempre las familias están personadas en los procedimientos judiciales y que cuando se producen estas situaciones, pues efectivamente carecen de mucha información tanto sobre el procedimiento judicial como sobre los derechos que les asisten en cuestión de indemnizaciones previstas por justicia y demás. Y en tercer lugar, estamos intentando desarrollar un paquete de propuestas y de modificaciones legislativas que creemos que son importantes para nosotras, ¿no? En principio, nos hemos encontrado con cuestiones que, aunque suene muy pragmático y muy prosaico hablar, tenemos pendiente una revisión de fiscalidad en relación con los derechos de estos niños y estas niñas, ¿no? Hay que considerar que la situación en la que quedan envueltas las familias tienen que ver con derechos hereditarios, tienen que ver con, digamos, el acceso a lo que es el patrimonio familiar, y que este tipo de cuestiones que todos tenemos cuando perdemos a un padre o a una madre, para estas familias se complica enormemente precisamente por la tardanza de la resolución de los procedimientos penales en muchos casos, ¿no? Y entonces, en este momento estamos a punto de formular una serie de recomendaciones de protección temprana de carácter patrimonial para los menores, de tal manera que se garanticen
algunas situaciones de daño patrimonial que se están produciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a proponer una modificación de la fiscalidad de la transmisión de inmuebles, de tal manera que se considere la situación de violencia de género se considere que la transmisión patrimonial relacionada con crímenes de violencia de género, ya sea por dación en pago, ya sea por otras cuestiones, por indemnizaciones a las víctimas y demás, esté exenta de tributación. Creemos que es fundamental en el derecho de familia, por ejemplo, pedir una aceleración de lo que son los procedimientos de disolución de gananciales, porque conocemos muchas familias que han estado esperando durante más de 5 años para poder hacer efectivo el derecho de los niños a acceder al patrimonio de sus madres, por ejemplo, precisamente porque se tarda mucho en estas cuestiones. Y creemos además que es necesario, conjuntamente con las medidas de tutela y con las medidas de protección a los menores, tomar determinado tipo de medidas de protección patrimonial, ¿no? Estamos trabajando en este momento en una propuesta que proceda, por ejemplo, a hacer determinado tipo de embargos de bienes de presos en prisión preventiva, porque os puedo contar, por ejemplo, casos de patrimonio de los agresores que ha desaparecido durante la prisión preventiva, precisamente para evitar, para hacer desaparecer el patrimonio con el que podrían responder de las indemnizaciones previstas para sus hijos e hijas, ¿no? De tal manera que mi conclusión sobre este tema, ¿no?, es que realmente desde el punto de vista de lo que es el sistema de protección y reparación del daño de los menores, tenemos que considerar y tenemos que hacer un análisis de la legislación general, de lo que nos asiste a las personas en general, ¿no?, en situaciones determinadas, y pasarlas por el filtro de cuál es el daño que produce la violencia de género y qué es lo que tenemos que modificar o arreglar cuando las personas se enfrentan a ese tipo de procesos desde los crímenes de violencia de género, ¿no? Y en este sentido, para ir terminando ya, decir simplemente que sí que estamos reivindicando una revisión de la legislación general, incluso a nivel europeo, de todo lo que tiene que ver con la consideración de las relaciones materno-paterno-filiales, ¿no? Es decir, que mi principal conclusión sería la siguiente, ¿no? Y es que, a pesar de que desde el movimiento feminista, y esto ha encontrado también el acuerdo por parte de las principales instituciones, se ha puesto encima de la mesa desde el principio que los menores son víctimas, tan víctimas como sus madres, ¿no?, de la violencia que sus padres cometen contra sus madres. Lo cierto es que no hemos aplicado las correcciones necesarias al resto de la legislación vigente, ¿no? Y, por ejemplo, os puedo decir que en las incursiones que hemos hecho en otros países europeos en relación con este tema, uno de los principales problemas que tenemos es que esa máxima que colocamos encima de la mesa de que un maltratador no es un buen padre, realmente no tiene una traducción práctica y específica en lo que son los mecanismos de consideración de las relaciones paterno-filiales cuando se produce un caso de violencia de género, ¿no? De tal manera que seguimos teniendo un marco en relación con la regulación de la protección a los menores que sigue dando preferencia a la relación paterno-filial, incluso en los casos en los que existe conflicto, ¿no? Y en ese sentido, Ángeles lo ha adelantado, hay que hacer probablemente alguna revisión del Convenio de la Haya, hay que hacer alguna revisión de la legislación europea también, pues de alguno de los instrumentos del Consejo de Europa en relación con las relaciones paterno-filiales, y que dicen precisamente eso, ¿no?, que el Estado siempre tiene que garantizar el contacto con el padre, e ir avanzando en una legislación que se parezca más a las medidas que se han contemplado en el Pacto de Estado, ¿no? El tema de que el interés superior del menor, garantizar el interés superior del menor y hacer una protección efectiva de los niños y las niñas en los contextos de violencia de género, y en particular en aquellos casos más graves, pasa por una pérdida efectiva de los derechos de la patria potestad cuando hay un ejercicio de violencia específica, ¿no? Yo me imagino que Sonia además contará ahora a continuación las cuestiones además que fundamentan esto desde el punto de vista del daño que produce, pero básicamente creemos además que esa reflexión tiene que ser trasladada
pues a la legislación fiscal, a la legislación procesal, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en este momento, nos parece particularmente importante, que parece que finalmente va a ser así, que en el nuevo proyecto de ley de protección del menor se incluya como situación específica de protección de los menores frente a la violencia, las situaciones relacionadas con la violencia de género, que bueno, pues todavía se está debatiendo la ley, aunque inicialmente no había una consideración de este tema, creemos que finalmente se va a meter, y creemos también que hace falta hacer todo ese repaso legislativo de fiscalidad, de derecho de familia y de medidas de protección temprana de los menores, ¿no? Estamos trabajando en ello. Yo os invito a que echéis un vistazo a la información que tenemos en la página web del Fondo de Becas, que como os digo, dejaré ahora mismo los enlaces ahí. Y para terminar, deciros simplemente que la vocación del fondo siempre fue ser un recurso más basado en la solidaridad social para apoyar a estas familias, ¿no? Hay una característica importante que tiene el Fondo de Becas que no os he dicho, y es que se mantiene íntegramente con aportaciones de carácter privado. Es decir, son las empresas y las donaciones individuales lo que nos permite constituir este fondo. La familia de Soledad Cazorla hizo una primera aportación y posteriormente, pues gracias a donaciones particulares y al compromiso de algunas empresas, podemos constituir este fondo y que tenemos garantizado poder seguir atendiendo las obligaciones. Y que yo le pido es decir, una de las cosas que hacemos siempre es pedirle a todos los profesionales y las profesionales que intervienen en procesos de violencia de género que si tienen conocimiento de un caso, por favor se pongan en contacto, que tenemos una batería de servicios para atención a las familias desde los primeros momentos. Y en segundo lugar, que si alguien queréis apoyar la tarea, pues contamos con diferentes iniciativas solidarias a lo largo del año y ahora mismo, por ejemplo, pues una campaña de lotería que digamos que es una oportunidad de colaborar de manera financiera con este fondo de becas. Insisto, toda la información la tenéis en la página web y a vuestra disposición para resolver las dudas que queréis plantear. Gracias.